Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. El día de hoy traemos un tema pues más divertido, más entretenido en el aspecto de entretenimiento como tal. Vamos a platicar de algunas de las películas que pueden habernos traído algo a nuestras vidas, ya sea algún aprendizaje, ya sea alguna, pues algún momento divertido también, ¿cómo no? Hay películas que nos han marcado porque nos hemos divertido bastante o nos hemos carcajeado cuando las estamos viendo. Y pues básicamente es el tema del día de hoy. Tenemos ahorita Osvaldo, Roberto, que se introduzcan. Es un placer saludarlos, Raquel. Entonces, Osvaldo, por favor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos estén viendo. Efectivamente vamos a tocar un tema un tanto peculiar, pero divertido. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos viviendo, estamos en época de encierro, confinamiento. Algunos países ya están saliendo un poco más, pero tuvimos la oportunidad de ver muchas películas en este tiempo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de ella y del aprendizaje que tuvimos de ellos. Obviamente lo vamos a enfocar a temas emocionales, emotivos, etcétera, pero bueno, es interesante que cada uno de los puntos de vista que tiene. Muchísimas gracias, Osvaldo. Roberto. No se te escucha, Roberto. Ok, estaba con problemitas aquí en la computadora. Buenos días otra vez, bienvenidos al programa. El tema va a estar muy interesante, sí. A todos nos gusta ver películas, al menos a mí, sobre todo de Disney, es lo que me gusta ver bastante con mi familia. Pero, sí, vamos a ver cómo va todo hoy y bienvenidos. Muchísimas gracias. Yo hasta me puse mi playera de Hogwarts, Harry Potter, dije, ah. Tenía una de Batman, pero quién sabe, bueno, sí sé qué le pasó, se la robaron una vez hace algún tiempo. Este, Me la robaron le dieron un cristalazo al carro y se robaron la maleta y venía ahí mi playera que me gustaba mucho. Pero bueno, ni modo. este, bueno, yo soy Ignacio Miranda, Nacho, es un placer estar con ustedes nuevamente y entonces comenzamos con este tema. Bueno, vamos a abrirlo con lo que mencionó Roberto. ¿Qué películas de Disney vienen a su mente? Creo que muchos de nosotros crecimos, o si no, ya cuando estuvimos un poquito más grande, nos tocaron los grandes lanzamientos de Disney, ¿no? Pues la verdad es que nunca deja de sorprender. Digo, yo me acuerdo muchísimo cuando me tocó ver la película de El Rey León, cuando la lanzaron, obviamente la primera versión, la que es de dibujos animados, que la animación era fascinante, que pues muchos de los mensajes, ¿no? Y cómo cambia la trama de que se va con después de que escapa, que se va con los animalitos estos con Pumba, Timón y Timón Pumba. y Pumba. Exactamente. Y que ahí empieza a vivir la vida loca, ¿no? Hace lo que quiere, duerme a la hora que quiere, empieza a comer Hakuna huevos Matata. sanos. Hakuna Matata, que es la forma de vida, exactamente. Y aparte, cómo comparte la frasecita, ¿no? Cosos pero sabrosos. Los montón de gusanos y todo eso que comía. Y después tiene que regresar y retoma una mentalidad muy diferente y se enfrenta gracias a Rafiki, sí, ¿no? A una realidad que había dejado y se tiene que enfrentar a ella, pero el punto crítico de la película yo recuerdo mucho que es el momento en el que se enfrenta a sí mismo. No es ese momento en el que uno tiene que decidir el cambio, en el que sabe que lo están esperando, en el que sabe quién es, pero se ha alejado y ha luchado por no reconocerse, es un momento definitivo en esa película. Y yo creo y lo comparo y lo conllevo a la vida que llevamos nosotros. ¿Cuántas veces hemos ruido de enfrentarnos de cosas y ni siquiera lo estamos tomando con la perspectiva del aprendizaje, ¿no? Sino simplemente es alejarnos, en lugar de haberlo enfrentado o de enfrentarlo, de tomar la rienda de nuestra vida y hacer lo que queremos hacer y muchas veces que lo podemos decidir en un momento y no lo hacemos, ¿no? Preferimos estar postergando, Van a hablar de preferimos películas. estarnos alejando. Y también da un mensaje muy interesante, el hecho de
de la búsqueda de la ayuda o de la búsqueda de la ayuda sin saber que la estamos buscando. Porque aparece este Rafiki en el momento exacto y él le empieza a poner eh, elementos que le ayudan a generar conciencia, le empieza a poner ideas, porque lo más difícil de sacarse de la cabeza es la idea, ¿no? Que se genera o que se implanta en una persona. Pero bueno, esta película es bastante, bastante buena. Osvaldo. Sí, tomando en cuenta eso que comentabas, es muy cierto. Yo siempre creí que Rafiki es, obviamente lo ponen como un personaje adicional que puede funcionar como figura de coach o alguien que da la guía a la persona, bueno, en este caso al Rey León, pero yo siempre creí que fue más un tema interno, como un personaje ficticio, una especie de Pepe Grillo. Yo siempre lo visualicé así, como que ese interno, ese yo, es el que realmente le hablaba. Necesitó una ayuda, obviamente, pero ese yo es el que le hace despertar y darse cuenta de la realidad de muchas cosas. Es por eso que tiene que regresar, que tiene que aprender del pasado, tiene que enfrentar nuevas realidades, nuevos retos. Y esa parte yo siempre la he identificado, les repito, como un yo interno. Todos creo que tenemos un pequeño Rafiki adentro, como le llamamos, ¿no? A mí no me gusta el chango, pero como lo llamemos, cada uno tenemos un Rafiki interno que nos dice qué podemos hacer, cuándo lo podemos hacer y que nos lleva hacia adelante, a impulsarnos, a desarrollarnos. Entonces, sí, en efecto, es muy, muy interesante. Tiene un gran sentido esta película. Aparte de que empieza, yo recuerdo, era pequeño, yo no podía creer, de hecho a todos nos pasó, nadie podíamos creer que hubiera muerto el papá. Cuando dices, bueno, pero ahorita va a despertar, ¿no? Y ya no pasa nada. Y cuando te das cuenta que no, y que se tiene que enfrentar a una realidad muy distinta, que tiene que huir, que tiene enemigos, que tiene... Y si te das cuenta, todo esto lo ponemos en una realidad y es bastante humana. Y porque esto nos pasa todos los días, todo el día, todos los días en muchas situaciones. Entonces, son temas que debemos tomar en cuenta y aprender. Obviamente lo vemos de una forma caricaturizada, pero si nosotros lo hacemos de manera mucho más personal, vamos a poder encontrar estos elementos para hacer lo mismo, salir de adelante, tener un yo que nos diga qué hacer, cuándo hacerlo, buscar ayuda en caso de que lo necesitemos. A veces también se necesita un poco de esto de Hakuna Matata, también es válido en algunas ocasiones, y enfrentarnos a situaciones, a retos, a problemas, pero saber que siempre hay un objetivo y que hay un desarrollo y que podemos salir victoriosos de cualquier situación que nos ponga la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Roberto. Sí, muy cierto. A mí me gusta mucho la parte en la cual él ve a su papá en el reflejo del agua, ¿no? Y luego su papá aparece en la nube, Mufasa. Y en ese momento Simba pudo reconocer realmente quién era. Entonces la lección es de no olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos, de quiénes somos. Este, uh, porque el papá vive dentro de Simba. O sea, tenemos nosotros a nuestros antepasados que lucharon y trabajaron y dieron mucho de sí mismos para que las generaciones futuras puedan superarse. Entonces, esa conexión con el pasado, esa conexión con nuestros antepasados es muy poderosa, ¿no? De conocer o aprender más de dónde venimos, ¿no? De nuestros antepasados nos ayuda a entender quiénes somos nosotros y por qué tenemos ciertas tendencias a hacer cosas o pensar de cierta manera, porque ya viene de generaciones atrás, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores que sus antepasados, ¿no? Digo, de hecho no es nada más de una historia personal, sino se refiere a un país que no conoce su historia, está condenado a cometer los mismos errores. Entonces, creo que eso es fundamental en muchos aspectos, el saber algo de ti, conocerte un poco más o desentrañar aquella información que puede ser útil, ¿no? Aprovecharlo en el mejor sentido. Exacto, eso nos Raquel, ayuda ¿cuál, perdón, eso nos ayuda a no cometer los errores, ¿verdad? Porque aprendemos tanto lo bueno como lo malo del pasado.
Ahora, no perdernos en el pasado, ¿no? O lamentarnos por todo lo malo quizás que haya pasado, pero sí aprender de ello y tomarlo de una manera en la cual, ok, si mis antepasados cometieron ese tipo de errores, yo no los voy a ser diferente, voy a romper ese eslabón de esa cadena de malos hábitos o esa cadena de, qué sé yo, lo que sea, y mantener o fortalecer las cadenas de las cosas buenas de nuestros antepasados y de lo bueno que ellos aportaron. Excelente. Raquel, te preguntaba, ¿qué película es tu película preferida? Ah, no, no se escucha. No se escucha. Ay, ay, espérate. Ok, ahora. No, cualquier película que elijamos, en el sentido de que tenemos mucha variación para elegir, tenemos muchas películas como basadas en la vida real que me encantan porque están hablando de personas que han superado en su vida muchos obstáculos, como El Rey Pelé, por ejemplo, películas que te enseñan lo que ha pasado con el mundo, las guerras y todas esas cosas son basadas en la vida real. Es un tipo de película bastante bueno. También me gustan las que son documentales, ¿no? Las que te dicen lo que pasa en cada parte, cómo se generó tales cosas y te enseñan de una manera divertida, un poco dramática tal vez, las cosas que han pasado en el mundo. También me gustan mucho las que me hacen conocer lugares, ¿no? Lugares que yo no puedo visitar, yo los puedo conocer a través de las películas, ¿no? Sea que se filmen en España, en Italia, en Hawái o Hawái 5.0 y cosas como así. Entonces yo puedo ver, ¿no? Muchos lugares que yo no puedo conocer. Hay películas que me han hecho soñar, películas que se salen un poquito de la realidad, pero que nos hace falta para ponernos alegres, como que la vida es muy perfecta, ¿no? Una vida de película, las que nos hacen reír, en un estado de ánimo que nos ayuda para estar mejor, las que nos hacen llorar, porque son tristes, y las que también nos enseñan a superar obstáculos, porque hemos visto por las películas que podemos superar muchos obstáculos, ¿no? O a mejorar nuestra vida. Pero por sobre todo, me encantan los dibujos animados, igual Disney, porque de verdad que cada película tiene una historia. Pinocho, cuando se iba de la escuela y se iba a hacer caso a esa vocecita, vamos a comer chocolates, vamos a comer dulces, vamos a la magia de los caramelos. Y el Pepe Grillo atrás, no, 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 te van a crecer las orejas de burro, no, mejor no te vayas por ahí. Y en los dibujos animados, antiguamente se podía hacer las maravillas que no se podían hacer en las películas de personajes reales, ¿no? Ahora ya sí, por tanto truco y tanta cosa que pueden hacer. Pero generalmente todo lo que es bueno para un niño es bueno para nosotros, porque de verdad nos va a formar un carácter, nos va a hacer soñar y nos va a hacer pensar en cosas positivas. Hay muchas películas de esas que nos dan lecciones, como El Principito, o hay películas como Alicia en el País de las Maravillas, que te dicen, ¿por qué lado debo de ir? ¿Al derecho o al izquierdo? Depende de a dónde quieras ir. Es que no sé dónde quiero ir. Entonces te da lo mismo coger el camino izquierdo que el derecho, ¿no? Cuando hablaba con el gato, cosas como así. Entonces, yo pienso que, como todo, es que a mí me gusta todo. Leo todo y retengo lo bueno. Veo todo y clasifico en mi interior qué es lo que me va a servir y qué es lo que no me va a servir. Pero sí tengo mucho cuidado en recomendar películas para niños porque su mente todavía se está formando. Ya un adulto ya puede más o menos discernir qué puede hacer. O sea, todo depende de cada uno, ¿no? Pero en realidad me gusta todo. Qué bueno. De hecho, a mí me dicen que yo no soy muy bueno como referencia de las películas porque dicen, es que a ti te gustan todas. Y digo, es que yo creo sinceramente que de todas las películas se puede aprender algo, se quiere rescatar algo. Y es más, en muchas ocasiones veo la película y si no me agradó tanto, por decirlo de esa manera, que así como que dije, ay, bueno, ¿qué pasó allí o algo? Pienso en qué es lo que trató de transmitir la persona cuando la creó.
Porque la verdad es de que, si se dan cuenta, una película para mí es como la materialización de un sueño de una o de varias personas que tuvieron una idea y que la llevaron la lograron llevar a la pantalla. O sea, todo el proceso que conlleva simplemente el hecho de tener la idea, luego de hacer un guión, luego de hacer los dibujitos o imaginarse cómo sería ya planteada. O si parte desde el otro lado, porque puede ser que lo hayan imaginado desde su vida real y después lo bajaron a escribirlo para poderlo proyectar. Luego buscar cómo transmitir correctamente la idea y después hacerlo. Entonces, conlleva un proceso que en sí es mágico. O sea, es un proceso de demostración de la fortaleza humana en muchas expresiones, de imaginación, de compromiso, de sacrificio. He escuchado historias de productores que no tenían nada, que ellos mismos, o sea, vendían lo poco que tenían o lo mucho que tenían para poder pagar la producción de su película, porque no habían recibido los apoyos que necesitaban, todo. Y es así como es su bebé que crearon, y entonces lo muestran, y en muchos casos, pues desgraciadamente no ha tenido el impacto que ellos querían, pero en otros ha cambiado su vida, ha cambiado la percepción de las cosas. Recuerdo que apenas estaba leyendo hace poco en Facebook, no sé, estaba leyendo la historia de George Lucas cuando generó lo de la Guerra de las Galaxias. O sea, no confiaban completamente en su proyecto, lo anduvo ofreciendo, estuvo viendo ahí casi rogando para ver quién le invertía dinero a su proyecto, hasta que él consiguió, me acuerdo que la cantidad creo que fueron $8 millones lo que consiguió, y no le alcanzaba, o sea, ya iba a terminar y le faltaban creo que 2 millones o no sé cuánto, y fue otra vez y ya por fin se los dieron. ¡Wow! El éxito que tuvo. O sea, filas y filas y filas. Y entonces es como dices, bueno, es el poder llevar algo, compartir algo que tuyo, profundamente tuyo, que te imaginaste, que creaste, que de todo hacia las personas. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, por muy chafa que pueda ser una película, por muy chafa que pueda ser una producción, creo que tiene un valor en sí por el hecho de haber existido, por haber sido creada. Hay una producción que a mí, de hecho, me gusta mucho esa película. Se llama El Cubo. No sé si la llegaron a ver. El Cubo, The Cube. Esa película dice que tuvo una de las producciones más baratas que ha habido en la historia, pero que ha generado, como fue muy barata la producción, generó ganancias impresionantes con respecto al costo. Toda la película se desenvuelve en una habitación. Obviamente le meten algunos efectos especiales y todo, pero es una película muy buena, también muy psicológica, pero es muy buena. Bueno, insisto, yo todas las películas digo que son buenas, entonces no confíen tanto en ese criterio, pero pueden verla con esa intención de decir, oye, ¿cómo le hicieron para filmar una película con muy bajo presupuesto en una sola habitación? O sea, desde ahí ya el hecho de que la ves dices, ah, caray, está interesante esto, ¿no? Perdón, Osvaldo. Sí, fíjate que dices algo muy, muy importante, Nacho. La forma en cómo vemos no solo las películas, sino las cosas. A veces vemos una película solamente por verla. Y te puede gustar o no, te puede divertir o no. Bueno, es muy, muy independiente, ya es de cada uno. Pero el hecho de analizar, a mí también siempre me ha dado curiosidad. Decir, es que, oye, qué grande es la imaginación humana que puede crear esto, que puede desarrollar esto, que puede hacer esto, que puede parecer que sea real. Y tenemos muchísimos ejemplos. Aquí voy a echarle flores, pero de los últimos ganadores de Óscares de las mejores producciones han sido mexicanos. Entonces, cuando los escuchas hablar a ellos, te das cuenta de la inteligencia, de lo que tienen, de lo que quieren transmitir, de por qué hacen una película. Es como hacer un libro. Primero hay que escribirlo, primero hay que pensarlo, luego hay que escribirlo y después de que lo escribes hay que llevarlo a la mayor realidad posible. Es un trabajo monumental del cerebro. Entonces a mí siempre me ha sorprendido esa parte de decir, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? O es un trabajo en equipo, ¿no? Son varias personas, pero es cuando te das cuenta que funciona ese trabajo. Entonces escuchas hablar a los productores, directores mexicanos, perdón,
y te das cuenta de la magnitud, de lo que implica toda una película. Platicaban de cuando hicieron la de Leonardo DiCaprio, la de, ¿cómo se llama? El Renacido. Ah, sí. No me acuerdo en inglés la traducción. El, ellos se fueron a una parte hacia la Patagonia para firmar la parte de la nieve Frío. y se dieron cuenta que no había nieve. Dijeron, oye, ¿qué pasó? Y ahí influye el cambio climático. Y tuvieron que mover toda la producción hasta el otro lado del mundo, al norte, más hacia el norte, hacia Canadá y toda esta situación para que hubiera nieve. Entonces, imagínate toda la cantidad de recursos, todo lo que se tiene que mover, tiempos, planeación, etcétera. Es impresionante lo que puede desarrollar la mente. Y hay una película, regresando un poquito a los temas de niños, que Espérame, me espérame. gusta. Ajá. Deja, comento algo que dijiste que me fascinó, que dijiste, hay que llevarla lo más posible a la realidad. Allí le puedo agregar, hay veces que es llevar toda esa idea, comentaba Osvaldo, ¿no? De la idea, del guión, y luego llevarlo a la realidad. Hay veces que no es ni siquiera llevarlo a la realidad que vivimos, vamos, o de manera general que conocemos, No, sino es la que transportarlo a la tengamos. realidad de la que cuenta la historia. Como lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿cuántas realidades se han generado en los libros, en las películas? Decía muy bien Raquel hace un momento, ¿no? O sea, de que nos llevan, nos teletransportan a sueños, a lugares, me acuerdo mucho de la película de Más allá de los sueños de Robbie Williams, ajá. En la que se mete en una obra de arte, en una pintura, en una de las cosas que tiene que ir a rescatar a su esposa. Y parece la obra de Van Gogh, pero ahí cuando lo vi, yo me imaginé, dije, no inventes, es que yo creo que así sería caminar sobre el óleo, porque caminaba y se veía cómo se movía lo demás de la pintura de una manera impresionante. Perdón, Osvaldo, continúa. Sí, ya me llevaste a otro comentario. De hecho, en la película de Superman, ¿cómo se llama? Lois Lane, la chica. Luis Lane, ajá. Ok, pues se cae del helicóptero y pues Superman es el hombre de acero. Entonces hacen los estudios y dicen, no, pues es que si se cae realmente, dicen, hay una incongruencia. Si se cae realmente y yo la detengo así con mis brazos de acero, pues ella se parte en tres. Pero le dicen, ¿a poco no es incongruente? Sí, pero desde que un hombre vuela, desde ahí empieza entonces, Sí. entonces, sí, ahí nos van llevando a tomar cosas. Ahí. Sí, bueno, si la persona es muy ya de ese lado científicamente analítica, no, va a haber problema en todas las películas que ve porque no van. No, pero lo Pero, que comenta es que es el punto, lo que comenta Nacho de cómo el que hizo la película, el que la pensó, te inserta en su realidad. exacto, ¿no? Y eso es lo interesante, es que la imaginación, ¿no? Que viene en todo esto. Y como decía Nacho antes, también la preparación, o sea, es algo pesado hacer una película. A mí me gusta también ver los documentales, usualmente cuando se compra la película completa, hay las secciones de cómo se hizo la película y todo, y yo me pongo a ver muchas veces eso, porque es interesante cómo viene desde una idea a una producción mayor. Y, y en el caso de Disney, ¿no? He visto muchos documentales de cómo hicieron las películas de Disney y muchas de esas son simplemente que el grupo de animadores está en un lugar comiendo, tomando un cafecito o algo. Y ahí nació la idea de varias películas. Y entonces, simplemente en una conversación casual, sin estar tanto con la mente, ok, ¿qué vamos a hacer siguiente? No, conversando, platicando, se les viene la idea y ahí nacen las películas. Y Es que de obviamente hecho, también muchas de esas han nacido de libros, ¿no? Que ya vienen de libros y he escuchado decir a muchas personas, no, es mejor leer el libro antes de ver la película. Otras dicen, no, mejor la película para que tengas ideas cómo poder leer el libro. Los otros dicen, bueno, hay opiniones en todo lado, ¿no?
A mí yo lo considero completamente separado, ¿no? Si leo el libro, más he visto las películas que he leído el libro. En unas ocasiones sí he leído el libro y he visto la película y en lo personal me da igual, no sé, ¿qué piensan ustedes? Fíjate, Roberto, Fíjate que así que, nacen, perdón, nada más para comentar, que así he visto que nacen muchos negocios y muchas empresas. De una sentada, en una plática, surge una gran idea que a veces pocas personas, fíjense que en las empresas, pocas personas he conocido que se dan cuenta de la magnitud de lo que pueden desarrollar. La mayoría es que va surgiendo, es una muy buena idea. Piensan solamente que es eso, una buena idea, y se desencadena toda una cascada impresionante de recursos y todo, y que los lleva a tener que contratar personas y que les gane y que no puedan controlarlo, esa gran cascada o bola de nieve que les llega. Pero todo surge de ahí, de una pequeña idea, en una plática, en una conversación, cuando te das cuenta, es que no me pareció esto, no me gusta esto. No sé si han escuchado la historia de Lamborghini y Ferrari, que no le gustaba cómo hacía el embrague, le llaman, es el clutch aquí en México. sí, A Lamborghini no le gustaba cómo Enzo Ferrari hacía sus clutch, sus embragues. Dice, no, es que no, así no. Y él construía tractores. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo se hacen los, los embragues, claro. clutch, los embragues. Ajá. Y acabó fundando Ferrari. Él nunca se imaginó, perdón, Lamborghini. Lamborghini. Él nunca se imaginó lo que iba a crear, el imperio. Simplemente dijo, no, es que no me gusta cómo lo haces. Y él se puso a crear el suyo y de ahí salió y de ahí surgió Lamborghini. Entonces, no se dan cuenta a veces. Y eso es muy, muy, muy interesante, cómo surgen esas pequeñas, grandes ideas. Fíjense que algo que es muy importante de lo que mencionan, ese proceso, todos esos son procesos creativos. ¿Y saben cuál es el lugar número uno para la generación de ideas? El lugar físico Yo me imagino uno, es pero En en el, el baño. en el baño. Exactamente es en el baño. ¿Y qué creen? Hay una frase, bueno, no una frase, una técnica que dice que realmente siempre cuando vayas al baño, te lleves o que pongas un pizarroncito enfrente de donde estás, que alcances con un plumón, porque, y en el trabajo, eso estaría genial que lo hicieran en muchos trabajos, porque en esos momentos es en los que estás relajado, estás disfrutando 5 minutos para ti y es donde más ideas creativas se te pueden ocurrir, más ideas. Estás disperso, etcétera. También otro de los puntos es ponerte en la situación de un niño. Y esto, o sea, hay muchísimas ideas que botan cuando vemos películas como de Pixar, como Toy Story, o vemos imágenes que veíamos cuando estábamos más chicos, o que vemos alguna caricatura, se nos pueden traer a la mente muchos, muchos elementos de creatividad. ¿Por qué? Porque el cerebro reconoce que eso lo hacías en ese momento, que eras niño, que eras muchísimo más creativo y de esa manera explora nuevas ideas, explora nuevas circunstancias y explora esa misma creatividad para poderla sacar. Ahora, es impresionante lo que decían también de las producciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo soy mega fan de las sagas de Matrix, por muchas cosas, por muchas, muchas, pero una de las principales es los efectos especiales que tenía, pero las palabras las preguntas que formulaban en la película. ¿De Las cuál, Nacho? Es preguntas que que no te escuché bien, no sé si fue en internet. la de Matrix. Ah, ok. Las preguntas que se formulaban en la película eran para mí en ese momento así como de, wow, o sea, esa es la realidad, desde el knock knock Neo, cuando está comunicándose Trinity con él. Hay una frase que le dice que se quiere bajar del carro él porque lo están amenazando y le dicen, ese camino tú ya lo conoces, sabes perfectamente dónde termina. No, quieres conocer qué tan profundo es el agujero porque la compara con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Dice, ¿quieres saber realmente qué tan profundo es el hoyo del conejo? Entonces, ese tipo de preguntas en las que mi mente la recibía y yo decía, no inventes, parece que me está queriendo decir algo a mí, ¿no? O sea, yo creo que, como bien decían, el lograr que la persona
sea capturada por esa realidad, por esa circunstancia, por lograr transmitir esas emociones, es lo más complicado en las películas. Y cuando lo logran, no, pues tienen un mérito. Por eso se vuelven las películas de culto, ¿no? Que hasta películas que tú dices, esta película, no inventes, si pudiera la podría tirar, bueno, si quisiera la podría tirar a la basura, no inventes. O sea, para muchas personas son otra cosa. Ahorita me acordé de unas que me hizo, que lo leí y dije, wow, interesante. Que las películas del Santo, Santo contra las momias, Santo contra los vampiros, el Santo, El muchos del Santo es Santo, un luchador ah, mexicano emblemático aquí en México, súper el famosísimo más famoso de todos. de Ya todos, murió desde hace muchos años, pero es muy emblemático aquí en México. con Blue Demon, que es otro que también, y ahorita está el hijo del Santo, bueno, no sé ahorita, hace unos años. Retomando lo que dice Nacho, hacían unas películas que si ahorita las ves, son malísimas, malísimas en cuanto a producción, efectos especiales, etcétera, etcétera. Y ahí va mi Pero punto, son típicas. Aquí cada domingo las puedes la ver. ponía. Las No, pasan casi en televisión, de hecho en televisión abierta, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y ahí va el no, y punto de Nacho. ganó, sí, ganó apenas hace 1, 2, 3 años, no sé, algo así, hace poco tiempo, ganó premios por las mejores películas de cine surrealista que se han hecho. Entonces dices, no puede ser posible. Y en serio, cuando lo escuché dije, híjole, voy a tener Tiene que mucho volver a verlas, sentido. voy a volverlas a checar porque sí es cierto. O sea, me acuerdo mucho de un extraterrestre, de un monstruo que tenía 4 brazos y los brazos de arriba no se movían. Y los de abajo eran. Eran Pero, los que... o sea, lo estás viendo y todo, pero dices, wow, o sea, ¿cómo es la percepción? ¿Cómo? Y es ese respeto hacia la idea. Ese es mi punto. Es ese respeto a lo que quisieron transmitir, al esfuerzo que hicieron en ese momento estas personas, porque no había, tal vez teniendo un presupuesto de nada, las cámaras no hacen lo que hacen ahora, los efectos especiales no existían en muchas formas, todo era imaginación. A George Lucas le preguntaron, ¿no? O sea, bueno, que su equipo de efectos especiales, dice, había momentos en los que no tenía ni siquiera presupuesto, ya se había acabado todo, no había nada. Entonces, dice, fue realmente un proceso de hacer lo mejor posible sin tener nada. O sea, consigue una hoja de papel y ve moviendo la cámara lenta para que vaya saliendo las letras, o sea, no sé, hace sonidos de lluvia con una hoja de aluminio, de truenos, o sea, de hecho dicen que desde unas escenas de donde iba a ser, de donde estuvo Skywalker, donde era su pueblo, digamos, donde estaba su mamá y etcétera, ven que terminó siendo en un desierto. Pues resulta que la idea inicial era una zona selvática, pero ya no les alcanzaba, como dice Osvaldo, o sea, ya no les alcanzaba el presupuesto para poder regresar a ese lugar y hacer la filmación. Entonces, bueno, yo les decía, Matrix es una de mis mejores películas por la invitación que da de, de que la realidad es inventada. ¿Por quién? Por nosotros mismos, por nuestro cerebro, que nosotros podemos tener control de esa realidad y de las preguntas tan poderosas que hace. La 1 para mí es definitivamente la mejor, pero en las otras, pues se mete a temas un poquito más profundos, a algunas cosas que te invitan más a tenerle que poner mucha atención para comprenderlo. Bueno, habrá quien muy hábilmente lo entendió desde el principio, pero para mí es una de las mejores películas. Muchas Fíjate, de esas ¿Qué opinas de aquello? técnicas, muchas de esas técnicas todavía se utilizan, Nacho, ¿no? A pesar de que antes no se había la tecnología y con la tecnología de ahora todavía hacen los sonidos con diferentes cosas, ¿no? No necesariamente ha cambiado muchas de esas técnicas. Y qué interesante que esa creatividad del pasado todavía se aplica en el día de ahora, a pesar de todos los avances. Pero a veces me ha pasado Marcaron, que, marcaron la pauta con ajá, la música de los Beatles, ¿no? O sea, sí, sí. y siguen haciéndolo, o sea, no ha cambiado porque a pesar de que la tecnología podría quizás hacerlo, no sé, les suena mejor hacerlo de esa manera porque ya está comprobado que es eficaz. Y a mí me ha pasado que yo vuelto a ver películas que yo veía cuando era niño y cuando era niño o algunos, incluso algunos años atrás,
veo y digo, wow, está increíble, los efectos especiales buenísimos y todo, y de repente pasan los años y sacan una nueva película o la tecnología cambia y vuelvo a ver esa película y digo, wow, qué feo, qué mal esos efectos especiales, ¿qué pasó? Pero para ese tiempo, como no había algo mejor, eso era lo mejor y para uno era increíble. Eso es algo también interesante que pasa con la mente, ¿no? De que a medida que va avanzando la tecnología, se va adaptando a lo nuevo. Y ya cuando ve lo que antes era lo mejor, ya dice, ah, no, pues ahora la barrera subió. Y así no nos pasa con nuestras vidas también a veces, ¿no? Eso es algo que me he puesto a pensar. Lo que yo quizás pensaba que era mi mejor versión 1 o 2 años atrás, me doy cuenta de y veo en el presente lo que he progresado y cómo he aprendido. Digo, wow, mi límite todavía no lo he alcanzado. Continúo progresando y continúo creciendo, continúo encontrando una mejor versión de mí mismo. Es algo muy interesante Fíjate observar que eso. un ejemplo impresionante de eso que mencionas es si tú ves los primeros capítulos de Los Simpsons a los actuales. O sea, los dibujos, la Desde edición que los le... dibujos. Exacto, o sea, yo vi lo de los primeros y yo decía, ¿a poco yo veía esos dibujos tan feos, tan raros? Y no me había dado cuenta hasta que después pues ya lo comparó mi cerebro. Y dije, no inventes, es que son completamente diferentes y cambia radicalmente, ¿no? La forma de toda la edición, de todo lo que le meten de tecnología. Sí, no, es un proceso muy fuerte. Retomando, La hay una gente, película ah, perdón, que me gusta es mucho. que le decía, Ajá. es que le había cedido la palabra a Raquel hace ratito, perdón, ya Ok, no la dejamos hablar. adelante, adelante. Ah, no, no. Es que hablando de cómo se crean las películas, yo tengo una amiga muy, muy querida desde mi infancia que tiene su hija que es cineasta. Esta chica es increíble, se llama Gabriela Calvache. Hizo la película La Mala Noche y fue pasada internacionalmente y fue una de las que ganó muchos premios y muchas cosas. A ella le costó años de trabajo, años de coordinación, de coger historias, porque esta película trata de las chicas que son abusadas, de la trata de blancas y de cómo la gente es abusiva con las criaturas, con las personas inocentes. Cómo los gobiernos son tan corruptos para permitir que la gente inocente y las niñas más puras se vean expuestas a una situación de comerciar o de dañar sus cuerpos, ¿no? No sé si sea una situación general, pero este tipo de películas nos despierta la mente para saber cómo el mundo se está manejando, cuánta corrupción hay en el mundo y qué estamos haciendo nosotros como personas para cambiar esas situaciones. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar algo de nuestro entorno, cuidar nuestros niños, cuidar nuestras niñas, prevenirles de accidentes y de cosas que pueden pasar, de personas malas que vienen a inculcar a los niños que van a ser, oh no, dice, yo te ofrezco ser una estrella de cine, porque todas las niñitas piensan que ser una estrella de cine es algo clamoroso, algo bonito, y viene uno de estos señores y viene y le dice, sí, yo te lo puedo hacer realidad. Y muchos casos en México y en todo lado ha habido de niñitas adolescentes que se han dejado engañar por personas que aparentemente son directores de cine o son personas que van a hacerles famosas o son personas que van a permitirles ser parte de una portada, de una revista, y las engañan de una manera miserable, ¿no? Y esta chica, Gabriela Calvache, hizo esta película justamente para eso, para despertar en nosotros esa mente dormida y esa mente de indiferencia hacia lo que está pasando alrededor del mundo. Y eso es una buena cosa. Y yo le admiro mucho a esta mujer. Es muy, muy constante en sus proyectos y muy, muy dedicada a lo que tiene que hacer. Y si me preguntas, ¿cuáles de las películas
son más impactantes, son esas películas que de momento la gente dice, yo no la quiero ver, el título no me llama la atención, es una película que quién sabe qué mensaje traiga, y por eso es que yo me meto a todos los campos, porque yo no puedo juzgar un libro por su portada, ¿no? Mientras yo no lea ese contenido, no voy a tener ni idea. Será un principio un poco aburrido, luego le estaré, qué sé yo, cogiendo más gusto y luego ya sabré precisamente si el mensaje fue bueno o malo. Eso ya depende de cada uno. Y Y si que me de pongo a todo ver, a se mí me queda encantan algo. las películas de Derbez, me encantan. Derbez para mí es increíble. Me gustan su forma de ser, me parece que es un ser humano muy bueno también, y las películas que hace, a veces hacen las películas miras tontas también que no tienen ni son ni ton, pero como esta película no se aceptan devoluciones, o como películas medias chistosas que también tienen un fondo, ¿no? De historia, realmente de la vida real. Entonces ahí estamos como nosotros como espectadores de saber discernir, ¿no? ¿Qué lección tienes que aprender de esta situación? Y realmente todas tienen una lección. Excelente. Por supuesto. De hecho, bueno, retomo algunos puntos. Algo que decía Osvaldo referente y Roberto, referente que de repente hacen un libro y de ahí lo pasan a película. A mí, yo me acuerdo que a mí muchas veces me dijeron una frase que no estoy de acuerdo, aclaro, no estoy totalmente de acuerdo con esa frase, que dice, de libros buenos, películas malas. De libros malos, películas buenas. Digo, esa la he escuchado muchas veces, no estoy de acuerdo. La verdad es de que pues, depende completamente, las personas definen si les gusta o no. Pero me acuerdo, por ejemplo, ahorita de lo que decía Raquel, creo que la palabra es que hay películas que nos ayudan a entrar en conciencia de otras realidades, de otras cosas que están sucediendo y que no nos damos cuenta. Yo usaba un comentario en algún momento, que lo comparto, es un comentario fuerte, pero no tiene una intención mala en ningún momento. Dice, bueno, lo que yo les llegaba a comentar en algún punto es, nosotros en México no tenemos, para nosotros, hablo en una gran mayoría, no tenemos ni idea, no tenemos ni la más remota sensación, ni emoción, ni conciencia de lo que es un atentado terrorista. Lo comparo con el aspecto de España, Francia. O sea, nosotros, México, la cultura, la idea, todo eso, podemos hablar de eso, tenemos noticias, llega información, pero de eso a que nosotros tengamos una pizca de la idea, de lo horrible, del temor, de que explote una cafetería, de que haya un atentado en un tren, en un metro, en algo, no tenemos la más remota idea. No Hay, existe hay, para nosotros. hay violencia Entonces, y mucha, ¿sí? pero de No ese esa. tipo, no. Aquí no, Exacto. yo no tengo ese temor de que va a explotar algo por algún terrorista. Yo sé que si hago algo malo con algún mal negocio, con un narcotraficante, sí puedo acabar en cachitos, si así se quiere decir. Pero pues, tal vez he sido también yo víctima de la delincuencia, me han robado cosas, sí. Pero el tema del Terrorismo no terrorismo existe. no lo conocemos. Gracias a Dios, también hay muchos países que no conocemos lo que es una guerra como tal. O sea, no mandamos tropas, o sea, no estamos en guerra en muchos aspectos. Sí hay cosas horribles, como dice Osvaldo, definitivamente, pero cambia la percepción. Hay una película que es, que yo dije, no inventes, qué crudeza, qué, wow, híjole, qué fea realidad, que se llama Savior. Bueno, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, seguramente es Savior, con V, con S, Savior. Es de Dennis Quaid, bueno, el actor es Dennis Quaid. Esa película se la recomiendo, pero tienen que hacerse de tripas corazón, dicen, ¿no? Porque la verdad es yo la estaba viendo y como les digo, me gustan mucho, es más, prefiero una película donde haya miles de balazos a una película de amor, porque las películas de amor me estresan. Eso de que uno entra por un lado de la cafetería y el otro, y le está buscando y la otra sale por la puerta de atrás, yo así como de, ya. No, pues prefiero que explota la bomba y que salgan, no, o sea, prefiero eso. Pero bueno, esta película de Savior, la verdad, lo peor es de que es basada en hechos reales.
tiene cosas impresionantes. Bueno, no sé si es basada en hechos reales, pero sí en un conflicto real, eso sí. Y entonces dices, es impresionante a qué grado llega la maldad humana, a qué grado, y como dice Raquel, o sea, nos presenta, nos hace conscientes de elementos, la trata de blancas, la prostitución, o sea, tantos elementos que uno, pues hay veces que, qué bueno, bendita la ignorancia a veces, ¿no? Porque pues no sufrimos ese tipo de cosas, no las conocemos, pero por el otro lado nos abre los ojos y tal vez nos pueda hacer un poquito más sensibles a las cosas que pueden estar viviendo muchos de nuestros semejantes. Y tanto cosas buenas como malas, por supuesto, porque también hay celebraciones a la vida en cine, definitivamente. Por ejemplo, una que amo y adoro es la de La vida es bella. Qué película tan hermosa y tan triste y tan llena de un montón de cosas que dices, no puede ser posible. O sea, y con todo lo que le pasa, pues la vida es bella, ¿no? Yo creo que es un collage de emociones, pero pues qué más real que eso? La vida no se compone solamente de momentos tristes, no se compone solamente de momentos felices, no se compone ni siquiera de los dos. O sea, estamos compuestos de tanta magnitud de amor, de tragedia, de ambición, de desaire, de ganar, de perder, de amar, de no amar, o sea, todo, todo, todo. Y creo que esa es una de las expresiones más grandes que he visto del cine. Sí, es muy contrastante esa película. Tú dices que es muy bonita y de hecho el nombre es La vida es bella y yo la percibo totalmente cruel, totalmente cruel. Entonces cada quien va pues tomando lo que quiere y eso es muy, muy importante. Al final voy a cerrar ahí con una frasita que me gusta mucho, se las comento al ratito. Voy a retomar otra vez el tema de las películas infantiles. Hay una que se llama Intensamente, no sé si la han visto. Por supuesto. Sí, Esa me gusta mucho porque te hace entrar en conciencia de cómo estás funcionando, de qué estás haciendo, de qué sucede en tu cabeza y en tu cuerpo, porque ya lo platicábamos la vez anterior, lo que nos sucede en la cabeza lo reflejamos en el cuerpo. De si tengo ira, si tengo furia, si tengo esta emoción, si tengo tristeza, si tengo lo que sea, cómo reacciono, qué hago. Y a mí me gusta mucho eso, cómo va tirando las pelotitas en donde se van acumulando ciertas emociones en este caso. Sucede lo mismo con los sentimientos y demás. Y a mí me hizo pensar y reflexionar mucho no cuando la vi, sino después. Dije, oye, pues es que yo puedo ser consciente de estas emociones, de cuándo puedo controlarlas, cuándo no, quién está actuando, quién está hablando, qué parte de mí está hablando o actuando. Y me gustó mucho, mucho esa temática que le dieron y la frase final. Dice, pero no pasa nada, ya tienes 12 años. Entonces dices, no, todo lo que falta por vivir, por descubrir, por todo, y deja un mensaje para mí muy, muy emotivo, muy emocionante. Por un lado. Y otra, a ver, les quiero comentar ese tema. ¿Qué tal que las películas son las mayores, ¿cómo decirlo? Mejores, las mejores personas que predicen el futuro? Yo Claro. veía los artefactos de James Bond hace 20 años y decías, no, pues es que eso, solo James Bond, ¿no? O cualquier otra, muchas películas que he visto que decías, no, pues es que eso nunca va a pasar y que ahora lo usamos todos los días. O sea que alguna vez escuché, ¿quieres ver cómo va a ser el futuro? Ve una película que te parezca futurista. ¿Por qué? Porque yo creo que son genios inventores. Si tú analizas la película de un ejemplo, James Bond, dices, no, pues es que voy a hablar desde mi reloj. ¿Qué crees? A alguien ya se le ocurrió eso. Entonces ya empezar a desarrollar. El que hizo la película obviamente no desarrolló un reloj para hablar, pero sí dio la pauta para que se empezaran a desarrollar muchas cosas. Si las típicas, ¿no? De que el hombre va a Marte y que va a la Luna y que lo hacen tan real que puede ser posible.
de que viajan de un lado al otro a tal velocidad y que en el tiempo y la tecnología y todo. Eso a mí me impresiona de las películas y me hace saber que los que las desarrollan son genios, o sea, son genios. Que De hecho, aportan. ya contratan especialistas, o sea, científicos, así, eminencias de los temas, para que las cosas sean lo más realistas posibles. O sea, les dicen, a ver, ¿y realmente un cuerpo aguantaría la presión? ¿O qué tengo que considerar? ¿O realmente una persona es capaz de correr en esa velocidad? ¿O qué necesitaría? O sea, hay una serie, la de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿no? Que realmente los chistes que se utilizan, como todos son unos genios, bueno, sí, son genios, son nerds. De hecho, esa serie a mí se me hace de alto nivel y me ha enseñado Claro, muchas cosas. la teoría de cuerdas. O sea, Sí, el efecto Doppler. O sea, llega un momento en que el este cuate se super disfraza. collider, el super colisionador, todo, o sea, Claro, y se muchas, disfraza muchas. del efecto Doppler. Y ahí les garantizo que miles de personas se metieron a internet y es la primera vez que se enteraron del efecto Doppler. Y dices, qué inteligente programa y me hace reír. Son buenísimos los chistes, o sea, es buenísimo. Entonces dices, wow, qué sustento científico tiene algo así, algo tan inteligente. Los que escriben eso, digo, yo no sé cuántos tengan, cuántos escritores, pero deben de saber de lo que están hablando definitivamente. Y en las películas lo mismo, los diálogos, las escenografías, cada vez ya hasta se fijan en qué tipos de plantas debe de haber para que no cometan un error de poner una que no va, porque alguien va a decir, eso ya, o sea, porque el cerebro te engaña. Dice, eso no iba allí, entonces esto no es real, y ya te dice, es una película, sí es cierto. Pero en cambio, cuando te dejas meter y que tiene todos los elementos que debe de tener, digo, cambia muchísimo la percepción. Oye, sí, por supuesto. Oye, y retomando lo de intensamente, bien dice allí, la parte inicial o la forma en la que conocemos las emociones de manera inicial cuando estamos niños es, digamos que de una manera pura, digámoslo, porque no es totalmente pura. ¿Cómo es esto? O sea, sientes alegría, sientes tristeza, sientes tristeza, pero conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que las emociones empiezan a estar mezcladas. Por eso, en la representación de las bolas, cuando ya empiezan a tener dos colores, porque ya se dan cuenta que no es una emoción pura, que tal vez esa tristeza está ligada con un momento también de amor o con un momento de alegría, porque en el momento en el que me sentía peor, llegó mi mamá, llegó mi papá, llegó mi hermano, mi hijo, lo que sea, y me dio un abrazo que transformó y mutó esa emoción, que ya no fue tristeza solamente, sino ya fue tristeza, alegría, pero mezclados. Entonces, eso es muy interesante de esa película, que nos hace conscientes de la forma en la que nosotros procesamos las emociones. Y además, el recuerdo somático que se genera de las emociones al volverse ya sentimientos, porque la emoción, como lo platicábamos, dura solamente un instante. El recuerdo de esa emoción, la memoria de esa emoción es el sentimiento y ya no se vive tan intensamente como el nombre de la película, ¿no? Angie, ¿te gustaría compartir algo de las películas? ¿Cuáles son las que te gustan? Úchatelas, a mí me gustan un montón. Me gusta... ¿Cuál es la que más te gusta? Oh, es que se me vienen muchas a la mente. Un sueño posible, Recordando a los Titanes, Remember Dumbo. the Titans, muy buena. Ajá. O sea, esa de los Titanes también es basada en hechos reales, en la lucha entre blancos y negros. Al final me gusta porque logra la unificación del equipo y lo aplico a la vida diaria, ¿no? O sea, tú integras un equipo de trabajo, un equipo de algún deporte y logras cosas extraordinarias. Pero le costó mucho trabajo al entrenador, me queda claro. Y esa es una de mis favoritas, ¿no? Así El como personaje, el personaje que hace el personaje gordito, el que es grandote gordito, que es todo un amor, ¿no? Que empieza a cantar con el otro. Sí. Es genial. There's no belly, algo así. Y por ejemplo, él es el primero de su familia en lograr llegar a la universidad, porque ninguno Sí. lo había logrado, ¿no? Entonces, son cosas pues muy padres, ¿no? La de Un sueño posible, pues esa también de fútbol americano, o sea, todo lo que vive Michael Orr hasta que es acogido por la familia,
y incluso llega a la universidad y quién se iba a imaginar que iba a jugar en un equipo profesional de fútbol, ¿no? O sea, son películas que dejan mensaje, ¿no? Y Fíjate que de esa película mande. específicamente, qué buen punto tocaste. En esa película hay una escena en la que le dice, ella se da cuenta, que es Sandra Bullock, ¿no? Se da cuenta Ajá, de ajá, que él es súper protector y le sí, dice que se imagine que la pelota es la niña, es su hija, o sea, la hija de Sandra Bullock, ¿no? Porque la quiere muchísimo. Y dice, entonces tú la tienes que proteger. Esa parte habla de cómo nosotros, los humanos, las personas, nos ponemos los significados en nuestra vida. ujú, Para nosotros, si es una pelota, para él, si era una pelota, pues era una pelota, o sea, sí la iba a proteger porque era el juego, pero si le dice, es tu ser querido, él no lo deja que lo toquen, o sea, solamente cambió ese chip en su cabeza y se vuelve una barrera impenetrable. Entonces, ujú. habla del poder que tiene la mente sobre lo que hacemos. Perdón, continúa, Andy, disculpa. No, sí, está bien. De niños, Buscando a Nemo también. Buscando a Nemo me gusta mucho porque al final también, pues hay mensaje para nosotros. ¿Qué otra? Pues es que ya hablaron del Rey León, ya hablaste de Matrix, ya hablaste de La vida es bella, pero, por ejemplo, Nemo me gusta porque el papá pues quiere proteger al hijo por lo que le pasó a su esposa y al resto de sus huevecillos, ¿no? Pero te das cuenta que al final los hijos crecen, no los puedes proteger de todo como tú quisieras, tienen que aprender, tienen que cometer sus errores y lo único que nos queda como padres, pues más bien es estar ahí apoyándolos, compartiendo nuestras experiencias para que de eso aprendan ellos y como decían al inicio, no cometan los errores que nosotros cometimos, ¿no? Pero así tanto como proteger a nuestros hijos y dejar que no les pase nada, pues es imposible porque no los podemos meter en una cajita de cristal y no dejarlos ser, porque entonces los estaríamos limitando, ¿no? Dice una Incluso el frase, papá explora y hace cosas que jamás se imaginó que iba a hacer por ir a rescatar a su hijo, ¿no? Como atravesar el océano, lo de los tiburones y todo, ¿no? Que nadie lo creía y al final lo hizo. Entonces, inconscientemente ayuda a Dory porque Dory recuerda perfectamente la dirección. O sea, esa película sí, a mí me gusta mucho. Y ¿qué otra? Eh, Kung Fu Panda. genial. Kung Fu Panda, o sea, son geniales esas películas porque el panda me gusta porque el panda es muy inocente y de todo se sorprende así como, wow, o sea, y él va descubriendo las cosas que puede hacer, pero de una forma, o sea, así como de chiripazo, ¿no? O sea, no me imaginé que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, pero todo le asombra, todo, o sea, esa inocencia del panda me encanta, y de todo es así, wow, de todo es sorpresa, o sea, para él, y eso me gusta mucho, pero al final él va descubriendo lo que tiene, ¿no? Y todo lo que puede lograr como panda, y que no importa su físico, o sea, que todo está en el poder de la mente. O sea, la mente es poderosísima y de eso nos damos cuenta, o sea, el libro de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, son así como las películas que más se me vienen a la mente en este momento y de las que he aprendido algo. Eh, Dumbo me gusta, o sea, me gusta y no, porque se me hace muy cruel y muy triste por el elefantito, ¿no? El Dumbo, todo lo que vive y que lo separan de su mamá y al final, pues, regresa con ella, ¿no? Pero, pues híjole, es que hablar de películas es hablar de muchas cosas, ¿no? Porque como decía Raquel, entras a muchos temas, o sea, experiencias basadas en hechos reales, ficción, ¿no? También me gustan mucho las películas de acción, como no, ni se diga, los Fast and Furious, soy fan de esas películas, ¿no? Y también los Avengers,
sea, me voy a las premier me iba a las premier con mi hija, ¿no? De esas películas. Entonces, también me gustan mucho. Al final esas pues así como que un gran mensaje no tienen, pero como decía Osvaldo, son futuristas, son películas que al final pues ves cosas que no imaginabas que a lo mejor iban a hacer, ¿no? Ahorita que estaban hablando de cosas futuristas, me acordé de la caricatura esta de los supersónicos, ¿no? Que hacían las llamadas por televisión y veías a la otra persona y pues prácticamente es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos interactuando a distancia y De nos hecho, estamos ahorita, viendo a Raquel, través perdón, de la cámara. Angie, si te das cuenta y lo analizas, los supersónicos ya nos quedan atrasados, ¿eh? Sí. Ya, o sea, ya parece que podemos hacer más cosas. La robotina ya existen las aspiradoras, ya puedes hablar por teléfono, ya puedes ver a la persona en una pantalla, pero eso es bastante sencillo. Es más, lo puedes, no en una pantalla, lo puedes ver en tu teléfono. O sea, los supersónicos ya nos quedaron atrás. Ya todo lo tenemos en el poder de la mano, o sea, ya haces operaciones bancarias en tu teléfono, o sea, otra película así como medio chusca, pero futurista, pues es esa de Volver al Futuro, ¿no? Cosillas a mí me ahí encanta, por cierto. que se veían. Fíjate que... O sea, son películas así como que... Es que te digo, o sea, a mí háblame de películas, yo me la paso viendo películas, me gustan mucho las películas y las series, ¿no? En las películas de todas, o sea, animadas, ciencia ficción, o sea, todo me gusta. Soy muy fan de las películas. La única que no me gusta, a diferencia de ti, es Matrix. Es así como que, no es película, no me llama la atención para nadita, ¿no? No tengo nada en contra de ella, pero no, o sea, y yo veo que tú te emocionas y me acuerdo cuando salieron esas películas, o sea, no, tú Matrix y yo así de, no, la Matrix no me gusta, no me llama, pues, pero a lo mejor porque no le he tomado sentido como tú, ahorita, por lo que dijiste, dije, bueno, me voy a darle una oportunidad a la película. Yo nada más, yo no es de que me guste tanto, nada más la he visto como 400 veces y me han de faltar otras 400 y ya. No. Sí, o sea, sí te creo, ¿no? Fíjate pero... que todavía aplico la frase de, estoy aburrido, no sé qué hacer, voy a poner Matrix. Sí. Mi mamá se acuerda mucho de ti con esa película. Dice, no, es que Nacho cuando veía esta película, no, o sea, no. Entonces, la Matrix no. Pero sí, o sea, muchísimas películas, ¿no? Muchísimas películas con mensaje, muchísimas películas como para distraerte, o sea, ponerte la mente en blanco, despejarte, otras que te hacen pensar. Y te digo, o sea, pero sí de mis favoritas de niños, o sea, es las Kung Fu Panda, la Nemo, por el mensaje. Muchísimas gracias, Angie. Roberto. No, está excelente. Cuando estaba mencionando Angie, todas esas películas se me vienen a la cabeza. Ya me da ganas de verlas otra vez. Adelante, Robert. Claro. No, y las tengo todas. Muy interesante de también que hacen en las películas es que aquí le dicen en inglés Easter eggs. Son como pequeñas cositas que esconden en la película a ver si para que las vuelvan a ver, ¿no? Y hay cosas escondidas. Disney hace mucho de eso. Disney pone en las películas personajes de otras películas pasadas o números que significan el número del área donde está el animador. Cositas así que son ya más para la gente que es bien analítica y le gusta ese tipo de cosas. Entonces, siempre están inventándose, ingeniándose maneras de cómo captivar a la persona y cómo regresar, hacer que la persona regrese a ver la película una y otra vez. Películas también que son muy interesantes, que muchos de los productores se han esperado hasta que la tecnología esté a un nivel tal que el productor diga, ok, ahora sí la quiero hacer. Una de esas que se me viene a la mente es Avatar, la de los hombres azules. No sé si saben Sí, cuál claro. hablo, ¿verdad? También, Ya. genial. Esa, sí, ¿no? Entonces,
la persona el productor, se esperó por mucho, mucho tiempo a hacer esa película porque decía la tecnología no está adecuada para yo expresar lo que yo tengo en mi visión de esa película. Y ya cuando la tecnología estaba de la manera correcta, ¿no? Ya la produjo. Y no, esa película es impresionante, ¿no? Cuando se va a esa super tierra, ¿no? Ese planeta donde hay todo ese tipo de animales y cómo está todo conectado en una red en la naturaleza, que la verdad es algo fascinante, increíble, que hace a uno tener conciencia. A mí me hizo tener mucha conciencia de cómo estamos conectados a nuestro planeta y cómo tratamos al planeta es también cómo somos nosotros afectados. Y la conciencia de proteger la naturaleza, los animales, el aire, la atmósfera, todo lo que compone nuestro planeta, porque nosotros somos parte de ellos, todos estamos conectados. Me fascinó mucho esa película. Incluso esa película trajo mucho efecto en las personas. Creo que leí un artículo una vez de que incluso algunas personas se quitaron la vida después de haber visto esa película porque se sintieron tan depresivos de cómo el ser humano ha destruido su madre tierra, que cuando vieron esa película y cómo el ser humano quería destruirlo, ¿no? Cómo destruyeron ese árbol gigantesco, cuánto tiempo de haber estado ese árbol ahí por conseguir algo que se cambia por dinero. Alguna gente se dijo, hasta aquí llegué y se mataron, se suicidaron o se quitaron la vida porque se sintieron tan deprimidos. O sea, tanto efecto puede tener una película que es muy importante también saber, estar consciente en todo eso, ¿no? Tomar todas las películas que uno ve y también tener cuidado de qué películas uno ve, porque hay ciertas películas también que la verdad se van muy allá, ¿no? Y pueden dejar ciertos traumas o ciertas cosas en la mente, sobre todo en la juventud, ¿no? En los niños. Y por eso es que hay esos ratings que le dicen aquí en Estados Unidos. Uh, y tener cuidado también de Y las que lo que clasificaciones. exacto, las clasificaciones y sobre todo en los niños, pero también en los adultos, pienso yo. Por ejemplo, a mí las películas de miedo, las de terror, no me pasan para nada. O sea, si yo veo una A película de mí terror, tampoco. yo me quedo con él, o sea, ya me jala el de la cama el monstruo y no, gracias, no. La verdad no puedo y se me queda en la mente por tiempo, entonces decidí mejor no Ya películas de somos terror. dos, Robert. Sí, ¿verdad? Soy un miedoso yo. De hecho a mí no me gustan porque aparte de que se me queda mucho la fijación de algunas escenas, Sí. me estresan. Yo siento que el cine o las películas son para relajar, para despejar la mente. Y eso me tiene todo el tiempo así con los puños apretados y así con el, ¿y qué va a pasar? Y esa incertidumbre, no, está horrible. Soy de Sí. las tuyas. Aunque sí Les me he quiero, visto algunas ¿cómo es? De suspenso, algunas me he visto que se ven interesantes, ¿no? Como una reciente que vi es no me acuerdo el título, pero no podían hacer nada de bulla. no, ruido, Ah, ajá. A ajá, Quiet sí, Place. O la de ajá. Bill Box. Y luego estaba esa muchacha que estaba embarazada y todo, wow, la verdad es que yo estaba como, y ahí el monstruo ese ahí bajando las gradas, digo, no, ya me agarraba de la silla y digo, ¡ah! Pero esa sí la vi, pero muy rara vez veo ese tipo de películas. A mí me fascinan las películas de terror, pero lo malo es de que soy el único que las tolera de mi casa. O sea, si la Ah, veo, ahora sí que la tengo que ver como de terror. O sea, solo, pues a veces ya en la noche, y sí las veo, y sí me gustan. O sea, de hecho, insisto, evito más las románticas que las de terror. A mí me fascinan, y la producción inicial no es muy buena, por decirlo de esa manera. Las del el Despertar del Diablo, también las colinas tienen ojos, de una zona radiactiva, que hay unos mutantes, y no sé por qué, o sea, me divierten mucho, pero si hay algunas películas, las de suspenso, de guerra, Oye, suspenso ¿y qué así, tal no, qué el fuertes. exorcista? Bueno, fíjense que de esas, o sea, sí las puedo ver, Esas ya no, son palabras mayores. sí las puedo ver, no tengo tema en eso, pero que no las disfruto tanto. O sea, como que esas, digo, salen ya de mi gusto general. Así como, pues sí la veo, pero no pasa nada. La del Conjuro, todas esas, la llave, de Skeleton Key,
Hay varias así que pues, van pasando, ¿no? Pero no son, no soy, ¿cómo se dice? No soy, no es santo de mi devoción. Oiga, la que es buenísima es la de Hasta el último hombre, ¿ya la vieron? Sí, está buenísima, buenísima. Y esa está basada en hechos reales. Es Sí. una película que deja un mensaje impresionante. Es una película Ujú. que habla del valor, del honor, de la disciplina, habla de los valores de las De la personas, fe. de la fe. No, como, es impresionante porque este cuate, bueno, no les quiero contar la película, pero hay una parte en la que están esperando a sus compañeros a que esta persona también vaya con ellos para que vayan a seguir la lucha. Y están esperando a que termine sus oraciones. Y hasta el sargento, bueno, el jefe de ellos, el sargento, algo así, les dice, ¿por qué no van? No, pues es que están esperándolo a que termine. Y pues oblíguenlo. No, vamos a dejar que termine. Entonces, es algo hermoso lo que transmite esa película, obviamente en un tiempo muy difícil, ¿no? En una situación extremadamente complicada de guerra, feo, Guerra. bombas, tristeza, pero dentro de eso, pues las maravillas que llegan a suceder, ¿no? ¿Cuál otra te gusta, Sí. Osvaldo? Híjole, yo en realidad soy poco de cine, pero las que más me gustan son 4, tal vez. Las primeras 2 es Braveheart, Corazón Valiente, William Corazón Muy Wallace. buena. Ujú. Me gusta mucho, coincido con Raquel, me gustan las que son reales, las que fueron hechos de la realidad. Me gusta muchísimo, ¿no? Todo lo que pasa. Me gusta la de Rescatando al Soldado Ryan. Ay, Muy buena. buenísima, Me buenísima. gusta, pues, ganadora de muchos Óscares. Esas dos, Creo que de las creo que primeras son, que fueron tan reales, ¿no? Sí. no sé si de las primeras, desconozco ahí, pero me Bueno, gusta mucho cómo van llevando la trama. Y algo muy, muy importante que, digo, desafortunadamente pasa, que la realidad supera la ficción. Entonces, que lo que vimos en esas películas fue muy poco de lo que realmente De pasó. lo que realmente se vivió. Ujú. Nos ayuda sí, el porque desembarco de Normandía y eso, ¿no? O sea, el día de, etcétera, etcétera. Es brutal. Y como bien dices, Nacho, no, aquí en México no estamos acostumbrados a un país que esté en guerra constante o que haya... De hecho, aquí los militares no están tanto como para combatir, sino para ayudar a la población, como en otros países que sí son más desarrollados justamente para los temas militares, bélicos. Entonces, a nosotros nos deja un gran impacto porque no tenemos idea de lo que realmente se vive. Tú estuviste, Roberto, en la Fuerza Aérea, pues me imagino que te diste cuenta, escuchaste muchas cosas, te platicaron muchas cosas, situaciones que aquí no vivimos. Entonces nos hacen darnos cuenta de cómo puede ser un poquito la realidad, que qué bueno, ¿eh? O sea, yo agradezco mucho que que no vivamos esa situación, porque no sé si estemos mentalmente preparados para eso. Esas películas me gustan mucho. ¿Por qué? Porque muestran temas de la realidad y cómo podríamos darnos una pequeña idea de cómo sucedieron las cosas. Ya les comentaba que hace poquito estuve, bueno, hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Europa y esta parte en donde dejan todos esos vestigios de las guerras, ¿para qué? Para que no se repitan estos errores que comentábamos al principio. Pero desafortunadamente también hay temas políticos y económicos que desencadenan las guerras. Una guerra es algo que desarrolla, algo que deja beneficios para algunas personas, sobre todo económicos. Entonces, ahí son temas diferentes, totalmente de tratar y de tomar, pero retomando eso, ¿cómo nos da una idea de cómo puede ser una situación de vida complicada y difícil? Esas dos películas me gustan mucho. muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, ¿les parece? Les voy a ceder la palabra para que vayamos haciendo los comentarios finales, porque pues ya nos acabamos el tiempo, casi, casi. Entonces, Se fue súper rapidísimo, ¿no? te cedo la palabra a ti primero, Angie. Sí, se fue rápido. Sí, adelante. Gracias.
No, pues, o sea, fue un tema interesante. La verdad se fue muy rápido. Ya te dije, le voy a dar la oportunidad a la Matrix, pero solo a la 1. Cuando la termines de ver con toda la conciencia y todo, vas a decir, necesito ver la 2. Y luego vas a decir, necesito ver la 3. Bueno, fíjate que a mí me gusta cómo trabaja Keanu Reeves y hay una trilogía de la de John Wick. Claro, Esa fíjate que me gusta más. Y lo una comparan con Chuck película, Norris. la del abogado del diablo, que también hizo el que está basada también en un libro. Pero bueno, Buenísima. vamos, porque es que te digo, si hablamos de películas, o sea, no, son infinidad de No películas. acabamos, no acabamos. No acabamos. Pero estuvo muy interesante. Voy a ver algunas de las que han mencionado. Digo, ya las he visto todas, salvo Matrix, pero yo creo que vale la pena volver a verlas. Algo nuevo he de encontrar en ellas y seguir aprendiendo de las películas. Y es que siempre hay algo, o sea, si las ves solo por verlas, no les vas a encontrar nada, pero si las ves con conciencia, como decían, algo vas a aprender, algo les vas a encontrar y te van a ayudar para algo, ¿no? En algún momento lo puedes aplicar a tu vida. Entonces, pues, muy interesante el tema. Ojalá hagan una segunda parte. Es, Les dice mi mamá que a ella le Forrest encanta Gump. Forrest Gump. Claro. Forrest Gump. Ella es muy fan de Tom Hanks, entonces Rescatando al Soldado Ryan, como ya también dijo Oswald. O sea, son muy películas muy, muy buenas. La del capitán que Bueno, aterrizó sobre el Hudson. o sea, Capitán Philip. Ah, qué buena también. Entonces te digo, pues estuvo muy interesante. Me gustó mucho el tema. Pensé que solo íbamos a hablar de películas infantiles y hablamos de todo un poco. Eso me encantó, o sea, cómo se fueron introduciendo los temas. Estuvo genial. Y pues gracias, una vez más, gracias por esta oportunidad de convivir y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo. Cuídense mucho. Ya. Igual. Raquel. Sí, es muy interesante porque ahora que hablaba Angélica, de verdad, ella está bien enfocada en las cosas y sabe muy bien de lo que es cine, películas y todo, porque yo no soy muy así de ver muchas cosas, pero sí, es verdad lo que ella dice, el fondo de las películas, eso de mimo, las cosas que nos dan ejemplos son interesantes. Y también me estaba poniendo a ver la evolución que hubo en el cine, porque si te acuerdas de las películas mudas, ¿no? Con Charlie Chaplin, Por supuesto. El Gordo y el Flaco, y todas esas películas que eran solo gestos, aún así la gente se divertía y las entendía perfectamente. Ahí es cuando digo, el idioma universal es válido, ¿no? Sí. Porque de ese momento, las películas en blanco y negro, ¿cuándo se iba uno a imaginar que íbamos a tener tanta gama de colores y tanta forma de escenografía y todo eso para llegar a lo que estamos llegando? ¿Quién sabe si al final después hay algo más, ¿no? Porque eso va siempre en crecimiento. Y que sentaron las bases para el desarrollo de los grandes actores. Los más grandes actores a la fecha todavía toman bases de lo que Chaplin, de los que los artistas, bueno, sí, que no se utilizaban en ese tiempo la voz, hacían. Y ellos lo consideran, y ellos mismos lo dicen. O sea, si hacer reír diciendo tonterías es difícil, ahora imagínate hacer reír sin decirlas. Exacto. Uno de los más grandes admiradores eran maestros de la actuación. Uno de los más grandes admiradores de Cantinflas era Chaplin. O sea, es impresionante esa percepción, por supuesto. Sí, ¿no? Y como dice Osvaldo, también hay cosas reales que superan la ficción. Y es verdad. Porque cuando ya las cosas pasan a ser una película, en un documental, nada comparado con la vida real, ¿no? Si vamos al Holocausto, si vamos a las Torres Gemelas, si vamos a todo lo que ha pasado en la realidad, mi punto de comparación,
realmente, porque eso sí es algo arreglado, es algo dicho, es algo hecho, pero realmente la realidad supera a la ficción, realmente, sí, porque eso sí es impresionante. Pero yo siempre digo que uno tiene gustos diferentes, toda persona es diferente. Yo tampoco soy muy fanática de las de terror, de exorcismo, ni nada de esas cosas, nada de lo que sea ouijas y esas tonteras no me llaman la atención para nada. Las paso, y si me tengo que acompañarle a mi esposo para ver una de suspenso, pues ahí estoy, pero si me pones a elegir, yo soy de las románticas, porque ya, por el hecho mismo de ser mujer y porque a veces uno es idealista y cosas como así, tratan de la familia, de la pareja y bla, bla, bla. Y eso de la Cenicienta, ¿no? De que sí, que no importa cuántos platos laves, algún rato vas a ser princesa. Eso también fuera como que fuera de la realidad, pero a uno le entretiene, ¿no? Y le levanta como el ánimo y como que dice, bueno. Fíjate, Rangel, que voy a decir por qué no me gustan las películas románticas. El punto fuera de es la realidad. de que, de que eso lo veo más real. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Cuando veo, por ejemplo, o películas de suspenso familiar, de que de repente, híjole, cuando hay una de enfermedad, hay una película que sale Cameron Díaz que tiene una niña que está enfermita de cáncer. No inventen. O sea, sufrí tanto en esa película y lo peor es de que no la pude terminar de ver y tuve que salir. No, me urgía regresar a la casa a terminar de ver qué había sucedido. Entonces, no me deja, no me conecta tanto porque es humano, bueno, y es algo real, algo así, o sea, que vivo todos los días, que veo gente y que veo su cara y que no sé qué sufre atrás. Entonces, eso es, la conexión la establezco tan fuerte a esos temas que me estresan. O sea, por eso no crean que es porque soy payaso o machista. No. No. Por la conexión. Es como a mí es eso, porque a mí me pasa lo mismo con los animales, por ejemplo. No me gustan ni los perros ni los gatos. No me gustan tenerlos en la casa. ¿Sabes por qué? Porque me pego una encariñada que después si algo le pasa a ese pobre perro, a ese pobre gato, yo realmente me pongo a sufrir a la par y no quiero pasar por ese dolor. Yo vi cuando atropellaron al perro que estaba a cargo de mi hijo, yo vi cómo sufrió mi hijo por ese perrito. Ay, no. Es una cosa que no quisiera volver a repetir. Y fue algo impresionante porque cuando fuimos al veterinario, el veterinario dijo, mire, aquí hay que ponerlo a dormir o a un tratamiento caro. Entonces le tuve que decir a mi hijo, vamos a tener que ponerlo a dormir, que es lo más barato. Y en eso viene una señora y me dice, vi cómo su hijo traía ese perro sangrando porque le atropelló un carro. Y me dio tanto dolor porque recordé a mi perro y hay una donación de mi parte de $2,000 para curar ese perro. Yo me quedé, chica, ni como ser humano había recibido una donación así. Mira que este perro ya pasó hasta 2-3 días en el hospital ahí con sus sueros y sus cosas y sus atenciones y se recuperó de lo mejor. Es algo increíble, pero es como tú dices, es cómo te impacta a ti las cosas en la vida para que tú le cojas o una afición o algo, es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo en que uno sí tiene que estar entretenido. Por ejemplo, cuando una mujer ve una novela o una película y quiere que el esposo se comporte como en la escena del príncipe o ya te está haciendo de la realidad. Ya, no, es que no eres tan cariñoso como el artista tal o cual. No tampoco, ¿no? Uno tiene que estar bien centrado en una película. Eso sucede mucho, ¿eh? Se hacen muchos idealismos de cosas que son fuera de la realidad. Lo mismo el esposo esperando de la esposa, tienes que ser ese cuerpo de princesa, ¿no? Mira cómo se viste, mira cómo actúa, y tú, ay, tu ata, y esto no. Entonces, hay un chiste que dice, es que, ¿por qué no me besas como la besa en la película? Imagínate. ¿Sabes cuánto le pagan a ese cuate? No, y hablando de cuánto le pagan Nacho y Osvaldo y Roberto y Angélica, ¿sabes qué es lo que a mí me choca de las cuestiones estas? Es que un policía y un médico se dan la vida diariamente por su profesión y ganan una miseria comparado con lo que gana un artista para hacer una película. Y eso sí le veo como desbalanceado. Porque realmente el policía se está echando la vida en realidad, no en una ficción. Los futbolistas.
Es complicado porque al final lo generan. O sea, lo ganan porque lo generan. Dinero, ¿no? Exactamente. Si es complicado es generar dinero. Es Y yo ese conocí el mundo, ¿no? otro Es chiste. como... Otro chiste, Nacho, que así, oye, es que ve cómo Leonardo DiCaprio besa a Kate Winslet. Ah, pues sí, pero pues es Kate Winslet, ¿no? Entonces, Eso está muy bueno muchos, para muchos anécdotas, temas. pero ya en la vida real, imagínate. Sí, Claro. no. Pero un Muchísimas tema muy gracias, bueno. Yo Raquel. pensé que iba a ser medio raro este tema y dije, películas, pero ha resultado muy bueno. Actores que ustedes también son tremendos, ¿no? Saben cómo topar un tema y saben cómo desarrollarlo y eso es perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Osvaldo. Sí, bueno, aquí ya platicamos un poco de chistes. Lo que me gustaría resaltar es esto, la capacidad del ser humano. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido algún sueño en donde despiertan y dicen, wow, ¿qué fue lo que soñé? Ah, sí. No me acuerdo, Eso, pero estuvo bien suave. no, o malo, o sea, ya sea una Sí. pesadilla, ya sea un buen sueño, lo que sea, satisfactorio o no. A lo que voy, mi punto es la capacidad del cerebro de desarrollar. Yo he soñado literalmente cosas que puedo decir, es que de aquí puedo hacer una película. Hablo desde mí y estoy seguro que les ha pasado a todos. No puedo generalizar, pero es muy probable. Y si tú retomas ese tema y dices, oye, esta creatividad que ya sé que la tengo, porque si no, no lo hubiera soñado, ya sé que la tengo, entonces la puedo desarrollar de manera consciente. Puedo hacer cosas muy interesantes. Yo nunca me imaginé que iba a tener este sueño y lo soñé. Quiere decir que sí tengo la capacidad mental de hacer lo que a lo mejor ahorita ni me imagino que puedo hacer. Me gustaría cerrar con eso. ¿Por qué? Porque la capacidad ahí está. Y si no, pregúntense si han soñado raro o lo suficiente como para hacer una película, o 2, o 3, o 10 de eso. Me gustaría cerrar con eso. Me agrada, por supuesto. Roberto. Sí, muy, muy buen punto. Y también acordarnos del impacto que tienen las películas en nosotros, ¿no? De nuestra manera de pensar o de percibir las cosas. Por ejemplo, en las películas, los efectos especiales y los sonidos se le quedan en la mente a uno, y cuando realmente uno de esos objetos en la vida real se quiebra o algo pasa, no es nada comparado con lo que las películas lo hacen ver. Por ejemplo, un choque de un auto. En las películas es un sonido impresionante, pero yo he visto autos cuando se chocan, solamente suena. Eso es todo. Pero en la película es y todo esto. Aparte, explotan el 99% de los carros, no inventes. Sí. En Los Simpson las bicicletas explotan. Ya, exacto. Y a veces uno se queda con esa idea. Y cuando lo ve y cuando pasa en la vida real, no es nada igual. O sea, mi punto es de que debemos estar conscientes también de lo que captamos de las películas y cómo nos ayudan a percibir el mundo actual. Y tener ese tipo de conciencia. Y obviamente disfrutarlas. Películas muy buenas. Y tenemos que hacer una segunda parte, porque sí, esto de las películas está bueno. Muchísimas gracias, Roberto. Mire, yo quiero, me gustaría cerrar con la recomendación de una de las películas. Bueno, les voy a mencionar 4 películas rápido, pero entre ellas está la película o una de las películas que más ha marcado mi vida de acuerdo a la percepción de lo que hacemos todos los días y del valor que le damos a lo que hacemos. Esta película es la de El Gran Pez, The Big Fish. Yo cuando leí el título, yo dije, qué raro nombre, ¿no? Cuando la vi la película, es extremadamente maravillosa. No sé, no me pregunten de la edición, no me pregunten de la actuación, no me pregunten, nada. Es la idea que transmite. Te dice, a ver, ¿cómo
carajos estás viendo tu vida? ¿Como un argumento seco, aburrido, tedioso de todo lo que estás haciendo? ¿O la quieres ver de la manera mágica, trascendente, con personajes maravillosos que te rodean, con todas las posibilidades de conocer, de aprender, de viajes maravillosos, de que todo lo hermoso pueden hacer de ti? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo te permites ver la vida de los demás? Además, con tu bola de juicios, con tu bola de basura que traes en la cabeza, o con el amor que debes de tener hacia ellos. Entonces, esa película de verdad, te invita, bueno, a mí me invitó a tener una versión diferente, una posibilidad diferente de ver las cosas. Y yo me di cuenta de que no era el único loco que estaba pensando en que todo debería o que de nosotros depende ver las cosas de color de rosa, ver las cosas como nosotros queremos verlas. O sea, cuando la vi dije, wow, o sea, ¿cuánta gente le están dando esta idea? Espero que haya muchos loquitos como yo que están entendiendo todo esto de esta forma, porque es tan maravilloso el contarlo, cómo lo cuenta la vida, el que tiene triunfo, el hecho de vivir cada simple día como lo es, como es maravilloso, hace que se transforme todo. Entonces, esa película para mí es lo máximo. No he encontrado una que se le parezca, simplemente. Pero bueno. Fíjate, Nacho, rápido, te comento, la primera vez que la vi, me pareció fea, aburrida, tonta, sin sentido. Al final hay un poquito con el papá y todo, pero nada más. Pero después la analicé, como bien dices, y sí, en efecto, cómo cada quien vive su día a día, cómo tú puedes ver a la persona, y eso te puede pasar, o bueno, yo lo recomiendo, con tu familia, con tus seres queridos. ¿Sabes qué? Es que él es lo mejor. Él es un ser que puede hacer esto, él puede desarrollar esto, él sale el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Y cosas así, muchas cosas. Me gusta mucho cuando cerró que al final sí llegan todos, ¿no? Un tanto idealizado, pero me encanta mucho. Después el mensaje ya fue cuando entendí más y dije, oye, es cierto, a lo mejor no me gustó toda la trama y demás, pero ese mensaje me llenó mucho a mí también. No, yo lo cuento y se me enchina la piel, o sea, es una experiencia esa. Bueno, que te des permiso, obviamente, de vivirla, de disfrutarla. Eso. Las otras películas que les comparto de manera positiva para cerrar, es una película lindísima, Billy Elliot, tiene mucho mensaje, sigue tus sueños, puedes serlo, no importa si eres diferente, si no eres diferente, si eres lo que tú quieras ser, sigue tus sueños. La de 1000 palabras, 1000 words. Esta es con Eddie Murphy. Igual, no me pregunten de la actuación, no me pregunten nada. Váyanse al mensaje. Imagínense si solamente tuvieran 1000 palabras y que cuando terminen de decir esas 1000 palabras, se van a morir. ¿Qué dirían? ¿Cómo utilizarían sabiamente esas 1000 palabras? ¿Las utilizarían? ¿Qué palabra? No, o sea, adquiere el valor de las palabras. Esa idea me fascinó de la película. El contexto y todo eso, o sea, como quieran, pero vean esa idea, dense permiso. Bueno, si gustan, obviamente. Y una también que es lindísima, Timothy Green. Timothy Green. Está lindísima, de un niño que le salen hojitas en su pie, que aparece en una noche lluviosa, que está hermosa, está linda la película. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer saludarlos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego, no está solo. Bye. Hasta luego.